Cordial y respetado saludo para el cuerpo docente administrativo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es María Alejandra Ruiz Valderrama, pertenezco al programa de Psicología y en esta vez vamos a hacer el trabajo de enfoques clásicos de la psicología, que titula Premisas y fundamentos de enfoque psicoanalítico. Como primer autor encontramos a Sigmund Freud. Sigmund Freud es quizás el pensador más famoso, polémico y carismático del siglo XX, caracterizándose con su importante modelo durante la década, explicaciones sobre el desarrollo de la infancia, la personalidad, la memoria y la teoría y la terapia sexual en la sexualidad. Muchos psicólogos han sido influenciados por su obra, mientras otros han desarrollado sus ideas en oposición a él. Hoy en día la psicología científica se desarrolla al margen de las ideas de Freud. Sin embargo, no solo resalta lo histórico en como investigador. Freud, el padre del psicoanálisis. Freud es el padre del psicoanálisis, un método que tiene como objetivo el tratamiento de enfermedades mentales. El psicoanálisis freudiano es una teoría que intenta explicar los comportamientos de los seres humanos y se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que originan en la niñez. Esta teoría sostiene los impulsos instintivos que son reprimidos en la conciencia, pertenecen al inconsciente y afectan al sujeto. El inconsciente no es observable por el paciente. El psicoanalista es quien debe volver accesible dichos conflictos inconscientes a través de la interpretación de los sueños, los actos fallidos y la asociación libre. El concepto llamado asociación libre trata de la técnica que busca que el paciente exprese durante la sesión de la terapia todas sus ideas emocionales, pensamientos y imágenes, tal como se presentan sin restricción ni órdenes. Tras una apertura del psicoanalista debe determinar los factores dentro de las manifestaciones, reflejan un conflicto inconsciente. Sus primeros años de vida de formación. Freud nació en Freiberg, Imperio Austriaco, en 1856, en el seno de una familia ucraniana de origen judío en situación económica humilde. Fue el cuarto hermano. Al llegar 1860, su familia se traslada a Viena y se asentó en la ciudad durante los años siguientes. Con 17 años, Freud ingresa a la Universidad de Viena para estudiar medicina, graduándose poco tiempo después. A los 17 años se gradúa. Luego, en 1877, se especializó en el estudio del sistema de los peces, época en que se destacó como investigador. En 1882 empieza a trabajar en un hospital general de Viena. En el 1886 se casó con Martha Bernay y empezó a ejercer de manera privada, especializándose en los trastornos basándose en la alteración del sistema nervioso. Sin embargo, pronto empieza a interactuar a darse a conocer como psicólogo. En 1889 empieza a desarrollar su teoría del psicoanalismo. Poco tiempo después se relaciona con Charles Claude, con el origen del psicoanálisis. Freud gana una beca en el cual él se traslada para París, donde pues le sale la beca y se conoce con un famoso neurólogo estudiando los fenómenos hipnóticos y comienza su interés en la sugestión y el estudio de la astenia. Una vez finaliza la beca, se devuelve para Viena, dando a conocer lo que adquiere a Charles Claude y Joseph Vermouth, donde Joseph Vermouth rechaza lo que su amigo le dice. La mente y el consciente, según lo que desarrolló Freud, se desarrolla como un mapa topográfico. La mente se describen las características y las estructuras del funcionamiento de la mente. Este es el modelo de la mente y el consciente, no solo apunta al iceberg. La mente y el consciente descansan muchos de nuestros impulsos y deseos primitivos de mediados de la preconciencia. Ya ves sus instancias, él siempre, en las instancias psíquicas, él se basó en el ello, el yo, el superyo, y lo llamó el aparato psíquico. Tanto el ello, el yo y el superyo no son áreas físicas, sino conceptualizaciones hipotéticas del funcionamiento mental importante. Ya tiempo después se basa en el conflicto psicológico y el disfuncionamiento físico que lo expresan. Estos son algunos de los mecanismos de defensa: el desplazamiento, la sublimación, la represión, la proyección, la negación. Estos son los estadios de la teoría de Freud.
Ya después se basa en la teoría del psicosexual, vivió que esta habita fuertemente en los deseos sexuales, sobre todo en el sexo femenino. Freud entiende que existe una relación entre la neurosis y la represión sexual, por lo tanto no era posible entender la naturaleza y la variabilidad de las enfermedades para conocer la historia sexual de un paciente. Como segundo autor tenemos Carl Gustav Jung, que nació en el mes de julio de 1875 en Suiza, en el seno de una familia muy religiosa. Fue un niño retraído y solitario que se atravesó gran parte de su infancia sin importar las relaciones con los seres, sin hermanos ni hermanas. En parte de este hecho, acostumbrado a jugar con elementos de la naturaleza y se servía de la imaginación de tejer extravagantes líneas narrativas acerca de lo que experimenta. Con tan solo ser un joven, Jung no limitaba su reinado en las horas que pasaba despierto. Jung empezó muy pronto a tener sueños muy vividos y una fuerte carga simbólica. Esto lo que marcó de por vida. Cuando apenas contaba 3 o 4 años, Jung sonó que descendía por un oscuro agujero rectangular que parecía estar cavada por una pradera. Esto parecía a una cortina verde que cerrara por el paso. Jung, movida por la oscuridad, apartó la cortina en un brazo para encontrar al otro lado algo parecido a la cámara real de un palacio, con techo alto y una alfombra roja que describía el camino hacia un lugar importante. Poco después, el Carl se volvió un terror. El pequeño Carl, despertándose muchos años después, ofreció una interpretación de sueños basándose en el simbolismo pacífico del dios subterráneo y del velo verde, que inscribió un modelo. Jung llegó a considerar que este sueño fue el inicio del mundo de los ministerios, el estudio de la religión y los simbolismos, y el funcionamiento de lo que más adelante la llamaba el inconsciente de los psicoanálisis. También hay que destacar de este autor que por su hecho de su crianza, su madre era una de las mujeres más religiosas y él empezó a creer en el luteranismo, donde su madre era muy alejada de él, ya que parecía no responder a tanto lo que ocurría en el mundo del observable, ya que parecía pasar por episodios de disociación de la realidad. Esto hizo entender que Jung no hablaba de espiritualidad, una que era el luteranismo y otra que se basaba en las ideas más relacionadas del paradigma. El periodo universitario. Llegó a la universidad y él se consideró como el aviador lector. Jung empezó a estudiar en la Universidad de Basilia, empezó en 1994 y terminó en 1990, terminando y empezando a trabajar como ayudante de un hospital. Poco después se desencadenó en la especialidad de psiquiatría. ¿Qué relación Carl Gustav Jung y Sigmund Freud? La enfermedad mental. Nunca renunció a adaptar los elementos formularios prevenientes de los ambos temáticos, del espíritu y la antropología, e incluso en el estudio del arte. No se podía entender la mente humana anunciando el estudio del simbolismo y su irradiable sobre la historia cultural humana. Jacques Lacan, médico, psiquiatra y filósofo, desencadenado del siglo XX, rompe una lógica clásica aportando la psicoanalítica en la fenomenología de los años 30, comenzando su incursión en el psicoanálisis de la década de los 50 e impulsó en la característica de un retorno de Sigmund Freud, pero en la realidad Lacan no leyó a Freud literalmente, sino que interpretó para llegar a honrar conceptos creados bajo nuevas miradas y personas del psicoanálisis. Melanie Klein. Melanie Klein es una de las autoras psicoanalísticas más importantes. Melanie Klein es conocida por sujetar el modelo del psicoanálisis al trabajo con los niños, siendo una de las principales autoras en trabajar con menores, basándose en que sus aportes eran numerosos aspectos en la obra de Freud, destacando por ampliar los fundamentos en aspectos del desarrollo a lo largo de la infancia y crear un enfoque más centrado en cómo se relaciona con el individuo, con los sujetos, entendiendo generalmente como tales las personas siendo basadas en la teoría de relaciones objetales. ¿Cuáles fueron los objetivos de Melanie Klein según su teoría? Su principal era la teoría de las relaciones objetivales. Esto es una teoría que se establece que el sujeto se relaciona con el medio a partir de las sensaciones e impulsos que se siente y se proyecta sobre los objetos con su impulso.
Las relaciones con dichos objetos generan huellas permanentes que marcan futuras relaciones con otros, interalizándose las experiencias vividas y originando estructuras psicológicas del sujeto. Su teoría psicoanalítica de Klein es el desarrollo humano. Se centra en el nacimiento de un constante estado de conflicto entre pulsiones de vida o amor o de muerte u odio. A lo largo del desarrollo del ser, el sujeto debe ir superando las etapas y conflictos propios de la etapa vital, que se vivían forjándose un equilibrio entre lo externo y lo interno. También se basa en el yo en el psicoanálisis. Si bien la obra de Melanie Klein es gran parte de la seguidora de Sigmund Freud, existen algunos aspectos en los cuales pueden encontrarse divergencias. Una de las principales es que mientras el padre del psicoanálisis considera que el narcisismo del ser humano es puro, en la teoría psicoanalítica de Melanie Klein se cree que desde el parto el infante tiene un yo primitivo. Esto proyecta impulsos y la introyección de estímulos externos. Margaret Marlin. Margaret Marlin fue el desarrollo infantil como el sujeto va adquiriendo poco de su identidad a partir de los estímulos del trastorno y la elaboración del yo. Han sido objetos de estudio frecuente por parte de los psicólogos, han establecido diferentes modelos de explicaciones al respecto. Una de las autoras más conocidas es Margaret Margot, autora psicoanalítica especializada en el desarrollo infantil de los trastornos psicóticos en menores. Margaret Marlin, primeros años. Margaret Schomburg Yard, pues fue el nombre de su nacimiento, pero cuando adquiere esposo, su nombre cambia. Nació en Hungría durante 1897, fue hija de un médico, ama de casa y una ama de casa de orígenes judíos. Fue la primera de 2 hermanas, mientras que su padre la trataba correctamente y la animaba a la investigación. Para la época en la cuestión se consideraba que le ofreció el mismo trato que si hubiera nacido hombre. Con su madre nunca hubo una relación demasiado cercana. De ella cabe destacar que le interesó desde la infancia por la ciencia, probablemente es debido a la profesión de su padre. Ella empieza la historia en la universidad, en el arte, basándose en 1996, pero terminó por decidir cambiar a hacer medicina, mientras traslada a la Universidad de Múnich y empezando a especializarse en pediatría. Sin embargo, en aquella época empezó a promoverse y acentuando el asentimitismo. Juega un papel importante hasta graduarse en 1922, viendo cómo el juego y la vinculación afectiva eran fundamentales en el desarrollo físico y mental de los menores. Ya finalmente ella se traslada en 1936 ya pasada la guerra mundial, ella tuvo una crisis económica, donde ella tuvo una interacción con su esposo de negocios, pero pues debido a diferentes fracasos, ellos se tienen que trasladar para Estados Unidos, donde ella la reconocen como una de las grandes grandes psicoanalísticas. Una de las grandes psicoanalísticas basándose en la investigación del autismo. Ella consiguió ejercer el Instituto Psicoanalístico en Filadelfia. También se asocia a la psicoanalítica de Nueva York en el Instituto de Desarrollo. Ella crea su instituto de Master Therapy Nurse en el Centro de Individualización y Separación de Master Children en 1957. Recibe varios reconocimientos ya años antes de morir. Ella muere en 1985 en la ciudad de Nueva York. Muchas gracias.